Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Seguís bien? ¿Sí? Venga, muchísimo ánimo, ¿eh? A los que habéis empezado a trabajar hoy, a los que, bueno, a los que ya lleváis tiempo y no lo habéis dejado de trabajar, que nada, que os sigo mandando mensajes de ánimo a través de proyectos y de historias. Y en este caso, bueno, responder a una de las preguntas que me habéis hecho es, porque me habéis preguntado, bueno, ¿y cómo sabes cuál es el mejor momento para tomar un vino? Ostras, para mí es una de las preguntas que más me cuesta responder, porque me parece que siempre hay una parte de subjetividad y también pues porque entra en juego los conocimientos y sobre todo la experiencia, ¿no? de la persona que os lo recomienda. Como os digo, me parece una de las cosas más complicadas, ¿no? Decir, ¿cuándo va a ser mejor tomar este vino? Lo único que os puedo decir y lo único que os puedo recomendar es que podáis catar los vinos constantemente, las añadas nuevas, incluso que tengáis la oportunidad de poderos guardar añadas y poder ir probando, no sé, cada año, cada 2 años, poder ir probando ese vino, ¿no? Los que trabajamos con el vino, para nosotros es mucho más fácil, porque claro, yo cuando estoy en el restaurante abro una botella, la pruebo y voy haciendo ese seguimiento de los vinos que tengo y veo cómo van evolucionando, ¿no? Y también en qué momento creo que va a ser mejor o peor. También depende un poco lo que buscamos, porque hay gente que le gusta más los vinos más envejecidos y más evolucionados o no, ¿no? Pensar una cosa, el vino tiene vida, ¿no? Es decir, el vino no vais a ver en ninguna botella una fecha de caducidad, porque los productos alcohólicos no llevan, además con esta graduación, pero sí que es cierto que la vida del vino es limitada, es decir, es un producto que va evolucionando, no es un ser vivo, pero sí que en muchas ocasiones se comporta como tal, es decir, tiene una vida donde el vino va como evolucionando, va creciendo, va tomando aromas, va tomando características y luego poco a poco, cuando llega a su punto álgido, de ahí poco a poco va bajando. Hay 2 elementos, básicamente, hay más, pero hay 2 elementos principales que son los que le dan vida a un vino. Por un lado la acidez y por otro lado lo que llamamos el tanino. La acidez, ¿cómo se consigue? La acidez se consigue durante la vendimia. Zonas donde hay más frío, donde hace más frío, más frescura, conseguimos más acidez. Recoger la uva un poquito antes, también conseguimos más acidez, ¿vale? Pero es peligroso porque si recogemos la uva muy pronto, luego hay una madurez, que es la madurez de los fenoles, que si no está terminada, pues el vino sabe áspero, ¿no? Y no está en condiciones. Entonces hay que buscar ese equilibrio entre la madurez de los azúcares y la madurez de los fenoles, ¿vale? Esto son cosas de los enólogos, que son los que lo saben y son los que controlan esto junto con el viticultor. Y luego, por otro lado, están los taninos. Los taninos, los taninos lo que producen en la boca es una sensación de astringencia, es esa sensación de sequedad, ¿vale? Y esos taninos están tanto en la piel de la uva como en las pepitas. Luego también están en las barricas, bueno, en otros lugares, ¿no? Pero principalmente los encontramos en la piel y en las pepitas, a veces en los raspones también, pero principalmente en la piel y en las pepitas, como os digo. La piel, nosotros cuando hacemos un vino tinto y dejamos las pieles dentro para extraer el color, ahí es cuando extraemos tanino. Y hay variedades de uva que la piel es más gruesa, por lo tanto tienen más tanino, ¿vale? Que además es lo que os traigo hoy aquí, un vino con bastante tanino, ¿no? Entonces, ese tanino unido a la acidez va a hacer que los vinos tengan mayor longevidad. Los taninos, como os digo, están en la piel y cuando usamos las pieles para la elaboración del vino, pues en este caso vamos a conseguir ese tanino, ¿no? Entonces, cuando tenemos un vino que tiene acidez y ese tanino, vamos a conseguir que el vino tenga más vida, ¿vale? Esto es un poco una pauta la que os puedo dar para que vosotros podáis intuir cuánta vida puede tener un vino. Un vino que es muy tánico, vais a ver que puede tener más vida, pero si no tiene acidez, pues bueno, esa vida va a ser un poquito más limitada, ¿de acuerdo? Entonces, más o menos aquí lo podéis tener. Pensar que un vino blanco o un rosado son vinos que normalmente tienen más acidez, porque la uva blanca se cultiva en zonas un poquito más frías, por lo tanto va a tener mayor capacidad de envejecimiento un vino blanco, ¿eh? Tenerlo en cuenta que los vinos blancos también envejecen, ¿no? Vale, el vino que yo os he querido traer es un vino del año 2004 y además me viene muy bien para explicaros cómo evolucionan estos vinos, ¿no? Normalmente pensar que este vino cuando sale al mercado, pues normalmente es un vino que está envejecido durante 18 meses en barrica y que luego pues habrá estado otro año y medio aproximadamente en la botella antes de salir al mercado, unos 3 años de envejecimiento antes de salir al mercado. Pero cuando el vino sale al mercado, lo que conserva es mayor carga de fruta, mayor fuerza, mayor estructura y ese tanino todavía tiene bastante fuerza, ¿vale? Se ha ido redondeando en la botella durante el envejecimiento, tanto en barrica como en la botella, pero luego todavía le quedará tiempo hasta que eso se siga, digamos, redondeándose, ¿vale? ¿Durante cuánto tiempo? Pues yo ya no lo sé, ¿no? Pero sin embargo, para que os podáis hacer una idea,
de la zona que es este vino y la añada que es. Un vino del año 2004, actualmente estamos en el año 2020, por lo tanto es un vino que tiene 15-16 años aproximadamente, que habrá salido al mercado con 3 años, por lo tanto lo que tenemos es un vino que lleva en el mercado unos 12 años, ¿vale? Aproximadamente, entonces lleva 12 años dentro de esta botella. Y bueno, lo que me he encontrado al ver el vino y al catar el vino, pues me he encontrado que el vino todavía está en un momento de evolución. Todavía está, ya no está en su punto álgido, porque es un vino que quizá no está en su mejor momento, está en un momento de declive, pero no ha llegado a su fase final de la vida, ¿vale? ¿Cómo sé que no ha llegado a su parte final? Porque yo cuando he probado el vino y lo huelo, veo que sí que tiene esos aromas de evolución, que yo los relaciono con aromas de cueros, de tostados, de caramelos, y con un poco de oxidación también, que es lo que más me dice este vino está en una fase final, recuerdos de champiñones, de hongos, de suelo, de tierra, lo cual no me parece ni bien ni mal, es característica del vino y los acepto porque están bien integrados, porque no tiene defectos, por lo tanto está bien, pero sobre todo donde yo voy a notar si este vino todavía tiene vida es cuando yo lo introduzco en la boca. ¿Y en la boca qué me encuentro? Me encuentro que todavía tiene acidez, un poquito tímida, pero sí que todavía lo tiene, por lo tanto veo que el vino se mantiene vivo y que ese tanino ya está muy redondeado, muy suave, pero todavía se mantiene. Entonces el vino mantiene un buen equilibrio, ¿vale? Hay muchas personas que le gustan este tipo de vinos, estos vinos que ya estén en su fase final, que tienen una evolución, y hay gente que los odia, hay gente que le gusta más la fuerza de la fruta y demás. Si yo tuviese que recomendar este vino, yo diría, quizá este vino hace 4 o 5 años hubiera estado en un momento increíble, ¿no? Pero sin embargo estoy muy contento de haberlo probado porque veo que la evolución final está siendo muy lenta, ¿no? Entonces esto me sirve para intuir que vinos similares a este van a tener una vida parecida o similar. Entonces ya es un registro que yo me quedo aquí, me lo guardo en un cajoncito y yo me lo quedo aquí, ¿vale? Esta es un poco la idea y es un poco lo que suelo recomendar. Por otro lado, os hablo del vino. Es un vino del Somontano, es una denominación de origen que se encuentra en Huesca, el centro es Barbastro. En este caso, Bodegas Enate es una de las bodegas punteras dentro de la denominación de origen. Hay 3 grandes bodegas y Enate es una de ellas. Una bodega que trabajan súper bien, con un enólogo que me parece increíble, con unos conocimientos brutales, que es Jesús Artajona. Y este vino, que es un vino que le llaman varietales. Los varietales son ediciones limitadas que sacan en ciertas añadas de ciertas o de una mezcla de ciertas variedades de uva, las que el enólogo cree que son unas variedades que ese año se han dado especialmente bien. En este caso es un vino con base de Cabernet Sauvignon, con Merlot, un poco de Tempranillo y Syrah. 18 meses, como os digo, de barrica. La Cabernet Sauvignon es una variedad que aporta esa estructura y que aporta esa fuerza y ese tanino, y el Somontano, que nos los encontramos al norte de Aragón, es una de las zonas donde mantienen un poquito más de frescura y un poquito más de acidez. La región Somontano, el nombre significa al pie del monte, soto, monte, al pie del monte, ¿vale? En realidad sería lo mismo que decir Piamonte en Italia, ¿vale? Sin embargo, estamos aquí en Aragón, entonces esto es una zona que está justo un poquito antes de lo que es el Pirineo aragonés. Un proyecto interesante que además hoy nos enseña mucho, ¿no? Nos enseña un poco cómo puede evolucionar un vino y en este caso con estas características, ¿no? Con base de Cabernet Sauvignon, que la Cabernet es una variedad que suele envejecer muy bien siempre y cuando tengamos acidez y tengamos frescura. No sé si he resuelto mucho esa pregunta que me habéis hecho de cómo podemos saber si un vino está en las mejores condiciones o no, pero bueno, creo que un poco una idea general os podéis hacer. Nada, muchísimas gracias por estar ahí, que vaya todo muy bien, y que os agradezco mucho que sigáis al otro lado y sobre todo que me apetece mucho volver a veros, otra vez ahí fuera, así que nada, que vaya todo muy bien, chao, adiós.